Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Soy Rubén Bullón. Este video es un video de preguntas y respuestas. Y usted, querida amiga, querido amigo, es invitado a participar conmigo aquí. Mande su pregunta a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Por una cuestión de respeto a su privacidad, jamás voy a decir ni su nombre y ni de dónde nos manda su pregunta. También, si gusta, puede conectarse a través de los medios sociales. Es siempre interesante poder conectarme con usted por allá. Si todavía no nos acompaña en Instagram o en Facebook, por favor, hágalo. Y aquí en YouTube, por favor, háganos el favor no solamente de suscribirse, sino de marcar que le gustó el video. Todo eso ayuda un montón, ¿está bien? En este video voy a contestar dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Espero que le guste a usted. Vamos a la primera pregunta de este programa. Pastor, soy adventista desde mi niñez. Hoy en día tengo 42 años y una bonita familia. Tengo dos hijos de 19 y 16 años. Durante la pandemia, perdí a mi hermano por enfermedades relacionadas al alcoholismo y a mi mamá por consecuencia del COVID. Durante los dos procesos, mis hijos oraron mucho por su tío y por su abuela y la muerte de ambos les dolió mucho. Hoy día mis hijos no quieren seguir en la iglesia porque todavía están dolidos por la pérdida de sus queridos, pero en especial porque sienten que Dios nunca les hizo caso a sus oraciones. Mi corazón está roto por el dolor de ellos y porque se alejan de Dios cada día más. No sé qué hacer. Querida amiga, lo siento mucho por tu dolor, lo siento mucho por tu pérdida. Quisiera invitarla a usted a que invite a sus hijos a acompañar este video. Y quisiera decirle a estos dos jóvenes, lo siento mucho por la pérdida de ustedes. Yo perdí un tío cuando era muy joven, ya he perdido a mis abuelos. He perdido a mi mejor amigo cuando tenía la edad de ustedes, muchachos, tenía 19 años. Y me imagino, solamente me puedo imaginar el dolor de ustedes. Quiero que sepan que aquí a la distancia voy a estar orando por ustedes para que Dios les ayude a superar ese momento de duelo, ese momento de dolor. Mira, quisiera que entiendan lo siguiente. Nunca fue el plan de Dios que el ser humano pasara o se enfrentara a la muerte. Dios no creó el ser humano para la muerte. Por eso la muerte nos duele tanto. Es uno de esos enemigos que tenemos mucha dificultad en entender. La muerte lastima al ser humano, creo que mucho más que otros problemas que uno se enfrenta. ¿Por qué? Porque a los demás problemas que nos enfrentamos, como que le vemos solución, ¿no? Uno pierde el trabajo, uno se enferma, o uno pasa por momentos difíciles, pues logra salir de todo eso. Pero cuando la muerte toca la puerta de uno, pues aparentemente no hay solución y uno se frustra y se desespera con eso, ¿no? Entonces es importante que entiendan eso. La muerte no es parte del plan de Dios. La muerte se entró a la humanidad fruto del pecado, de la caída de nuestros primeros padres, ¿no? Entonces la muerte comenzó a ser parte de nuestra historia, de nuestra existencia, ¿no? Hay el que diga que solamente existen dos cosas, dos certezas en la vida. Una son los impuestos y la otra es la muerte. Es inevitable que todos pasemos por ese camino de la muerte si Cristo no viene mientras estamos vivos, ¿no? Hace un poco más de un año casi perdí a mi padre en una situación difícil con el COVID y en algún momento llegué a tener miedo de que mi padre fuera a descansar. Pero los diálogos con mi padre son muy interesantes porque él siempre se ha mostrado muy seguro de que la muerte va a llegar, aunque no quiere morir. Pero me dice, hijo, siempre estoy muy en paz. De cuando llegue mi hora, llegó mi hora y es hora de descansar. Bueno. Segundo, quisiera ayudarles a entender esto. Todas nuestras oraciones, sean por nosotros o sean por otros, tienen que estar basadas en una de las más poderosas declaraciones que el Maestro nos enseñó, que es la declaración que encontramos en la oración del Padre Nuestro, que dice así, hágase tu voluntad. Someterme a la voluntad de Dios es una de las más grandes demostraciones de confianza en Dios. Pastor, está diciendo que fue la voluntad de Dios la muerte del tío y de la abuela.
Vuelvo a repetir, la muerte no es voluntad de Dios, pero es parte de la humanidad en nuestros días. Cuando yo digo aprender a someternos a la voluntad de Dios, es aprender a someternos a lo que pasa a nuestro alrededor. La muerte en nuestros días es parte de nuestra humanidad. Y cuando yo digo estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios, estoy diciendo, Señor, yo confío en ti, pero no estoy diciendo solamente confío en ti, yo confío en tus promesas. Yo confío en tus enseñanzas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí viene mi tercer punto. La muerte, queridos, nos ayuda a mirar más allá de esta vida. Y quizá ahí esté el gran punto de los jóvenes, de nosotros todos. Miramos a nuestra existencia como si fuera esto aquí. Entonces, cuando perdemos aquí, cuando sufrimos aquí, o cuando la muerte toca nuestra puerta aquí, nos frustramos y nos desesperamos al punto de como que si viviéramos solamente esta vida aquí. ¿Por qué es importante reconocer la soberanía de Dios? Porque Dios nos enseña de que esto aquí, esta tierra que vivimos, es pasajera. Es pasajera. La Biblia me enseña de que muy pronto Cristo vendrá. Primera de Corintios capítulo 15 habla de esa bendita esperanza, de entre muchos otros textos, ¿no? Donde presenta que la venida de Cristo también significa la resurrección de nuestros queridos. O sea, si la muerte puede ayudarnos en algo, es ayudarnos a mirar al más allá, a enfocar nuestra mirada en lo que Dios tiene preparado para nosotros, además de este mundo. Dios nos salva en la gracia del Señor Jesucristo, no para que vivamos aquí en este planeta por toda la eternidad. Quiere que vivamos aquí hasta su venida, cuando entonces iremos a vivir con Cristo por el milenio y entonces volveremos a una tierra restaurada, libre del pecado. Y entonces sí, por toda la eternidad en perfección. La muerte me lleva a mirar al más allá, que es la venida de Cristo, que es el cumplimiento de las profecías, que es la resurrección de los justos, que es la promesa de que el pecado nunca más se levantará en el universo. Ahora, yo entiendo que eso no aplaca el dolor. No, yo entiendo que eso puede que no disminuya el dolor y la inconformidad, en especial en el corazón de gente muy joven. Pero a ustedes dos, queridos, yo quisiera decirles esto. Tengan paciencia un poquito. Pídanle a Dios, aunque no quieran ir a la iglesia, pídanle a Dios, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mirar más allá. Cuando uno es joven, todo lo que ve es el aquí y el ahora. Cuando uno se va poniendo más grande, se da cuenta de que todo esto aquí, como dice el rey Salomón, pues es vanidad. Muy pronto Cristo vendrá. Y cuando yo confío en Él, yo logro prepararme para el más allá del sol, más allá del río. Mira qué es lo que dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Así que permíteme dejarles algunos consejos a ustedes. Primero, tomen tiempo para el duelo. Yo no sé cuánto tiempo pasó eso, pero la pérdida de un querido nos impacta por mucho tiempo. En especial cuando es un tío muy cercano o la abuelita, ¿no? Tan querida, tan amada. Yo fui criado lejos de mi abuela. Durante mi vida vi muy poco a mi abuelita, a mis abuelitas. Todavía tengo una abuela que está viva. La mamá de mi padre ya descansa.
Así que cuando mi abuela, la mamá de mi papá, descansó, yo me sentí muy triste, pero el impacto en mí no fue tan grande como, por ejemplo, en mis primos que siempre estuvieron con ella. Yo me entristecí, yo lloré en la muerte de mi abuela, pero me imagino para aquellos, ¿no?, que fueron creados por su abuelita, que siempre estuvieron ahí, como el impacto debe ser mucho más fuerte. Así que tomen tiempo para el duelo. Lloren lo que tengan que llorar. Por veces escucho gente diciendo así, no, que los cristianos no pueden llorar. No, sí pueden y deben llorar. El llanto sana, ¿sabes? El llanto restaura. Tomen tiempo para el duelo. Usted, mamá, que me escribió la pregunta, tome tiempo, deje sus hijos llorar y lamentar esas pérdidas. Muchas veces es parte del proceso del duelo, ese rencor, esa tristeza, o mismo esa rabia en contra de Dios, en contra de las promesas que por veces pensamos que deberían aplicarse en nuestra vida, ¿no? El segundo consejo que yo les daría es, vuelvan a la iglesia y vuelvan a Dios. Volver a la iglesia y volver a Dios no es un ejercicio de motivación personal, es un ejercicio de disciplina. Yo voy porque yo entiendo que debo ir, porque será bueno para mí, aunque en duelo, aunque en desconfianza, aunque mismo en falta de fe, volver me ayudará a reconectarme con Dios. Lo que me conecta a mi tercer consejo. Reconectarme con Dios es reconectarme con las promesas que Él me hizo. Dios nunca nos hizo promesas de que viviríamos para siempre en esta tierra. No hay la promesa de que no sufriremos. La promesa que hay es de que muy pronto Cristo vendrá y cuando Él venga hará nuevas todas las cosas y la muerte dejará de existir. Apocalipsis tiene uno de los textos más hermosos de la Biblia cuando dice, y la muerte ya no existirá más. Es el día que la muerte morirá cuando Cristo venga. Ahora, ustedes, queridos jóvenes, señora, tienen la oportunidad de prepararse para un reencuentro con el tío y con la abuela. Pastor, pero el tío murió por complicaciones del alcoholismo. Pues yo no tengo condiciones de juzgar a esa persona si está salva, está perdida. Eso es con Dios. También yo no tengo ninguna información de él. Así que hay la posibilidad y la esperanza de encontrar el tío y la abuela. Pero para encontrar el tío y la abuela, yo tengo que prepararme para ese día. ¿Y cómo me preparo? Conectado a Cristo cada día más. Mientras más conectado estoy, más firme en sus promesas estoy. Mientras más firme esté en sus promesas, más listo estoy para su pronta venida. Así que los animo a que regresen. En Cristo hay esperanza y en Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria incluso sobre la muerte. Quizás no ahora, pero muy pronto. Muy pronto Cristo volverá y la muerte morirá. Vamos a la segunda pregunta de este programa. Hola, pastor. Gracias por su canal, especialmente por preguntas y respuestas. Realmente es bueno escuchar respuestas basadas en la Biblia y bien argumentadas. También tengo una pregunta. Desde hace tiempo dudo en cuanto a la oración intercesora. Veo cómo hermanos oran por hijos, personas adictas, inconversos, necesitados, etc. Y no le encuentro a eso mucho sentido. No creo que Dios escuche con más atención oraciones de un pastor, de un grupo de oración o de mi mamá por mí que mi propia oración. Dios responderá a mi oración de acuerdo a su voluntad en cualquier caso y nadie puede hacerle cambiar de opinión. ¿Qué sentido tiene orar por la conversión de una persona si ya está el deseo de Dios salvarlo y hay libre albedrío de esa persona? Suponer que un hombre se convirtió porque su esposa oró por él 10 años es al mismo tiempo suponer que si no hubiera orado, Dios lo dejaría morir en pecado. No puedo discutir en esto en mi iglesia, ya que no quiero confundir a la gente. Para muchos, la oración intercesora es sagrada obligación y consolación en algunos casos. Además, mi marido es pastor y no quiero crearle problemas con mis herejías. Él es más bien conservador y valora tradiciones de la iglesia.
Veo que usted comparte la idea de orar por otros. ¿Puede, por favor, explicarme por qué y qué sentido tiene en su opinión? Gracias por tu pregunta. Me llamó la atención de que eres esposa de un pastor y que tienes preocupaciones de guardar y cuidar el ministerio de tu esposo, y te felicito mucho por esa decisión. Segundo, permíteme decirte esto. No pienses que tus dudas son una herejía. Dudas, queridos amigos y queridas amigas, son saludables. Es bueno cuestionar, es bueno preguntar. Ahora, cuando yo tengo dudas, yo debo ir a la palabra de Dios. ¿Entiende eso? Pastor, si yo leo la Biblia, dejaré de tener dudas. Jamás dejaremos de tener dudas, porque es parte de la naturaleza humana tener dudas. Eso no quiere decir que estás en herejía, quiere decir que eres un ser humano que piensa. Usted, amiga que me escribió, luce una persona muy inteligente. Suena en su carta, obviamente tuve que cortar mucho porque era una carta muy larga, pero me parece una persona muy inteligente, y el hecho de que tenga dudas es muy bueno, no es una herejía. Saque eso de su corazón, ¿está bien? Ahora, al mismo tiempo le invito a abrirse la posibilidad de que lo que usted piensa esté equivocado. Yo encuentro mucha gente que cuando forma una opinión no está dispuesto a escuchar otras opiniones. En tu caso tienes una opinión. Voy a hablar un poquito de esto, pero te recomendaría escuchar este video y quizá dialogar con tu esposo. Creo que deberías hacerlo de manera abierta, no desafiadora, y sí deseosa de aprender. ¿Está bien? Primero de todo ¿qué es la oración intercesora? Pues la oración intercesora, de manera muy sencilla, es orar por otras personas. Ahora, la oración intercesora se puede encontrar en tu carta, no está aquí en esto que leí, mencionas que en el Nuevo Testamento no encuentras mucho eso. La oración intercesora se encuentra en toda la Biblia. Esa manera de orar, de interceder por otras personas, está en toda la Biblia. Son recomendaciones en el Antiguo Testamento, son acciones en el Antiguo Testamento, como son tanto acciones y recomendaciones en el Nuevo Testamento. Te voy a leer ahora dos textos de la Biblia donde vas a encontrar tanto a Pablo como al Señor Jesucristo hablando y invitando a la oración intercesora. Por favor, acompañe en pantalla. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Te das cuenta? He elegido dos textos del Nuevo Testamento para mostrarte de que en el Nuevo Testamento está la recomendación por la oración intercesora. Ahora, la oración intercesora es pensar en los otros antes de en mí mismo. Es para eso que sirve la oración intercesora. La oración intercesora no sirve para cambiarle a Dios de idea, pero sirve para que yo primero muestre que me preocupo por los demás, que pienso en las otras personas. Usted, amiga que me escribió esta carta, claramente tiene en su corazón el deseo de ayudar a los demás. Usted me dice que no quiere crearle problemas al ministerio de su esposo. Es una demostración de buen carácter, de cuidado por alguien. Es algo noble. La oración intercesora nos ayuda en esa nobleza de poner el interés y el cuidado de los otros primero que el mío. Ese es un punto. La oración intercesora, además de eso, tiene que ver con presentar a Dios qué es mi sentir y cuál es mi voluntad. No hay ningún pecado en presentarle a Dios lo que siento, lo que quisiera que pasara, lo que quisiera que se hiciera. Eso es un derecho que Dios me da. Dios me permite presentarme delante de Él con mis peticiones y con mis plegarias.
Ahora, jamás, y es aquí quizá donde suene un poquito polémico lo que voy a decir, jamás saberemos si las cosas pasaron porque nosotros oramos o porque desde siempre fue la voluntad de Dios. Cuando yo creo que desde siempre fue la voluntad de Dios, yo puedo caer el riesgo de caminar por la predestinación. Entonces, si yo no creo en la predestinación, creo que Dios estaría abierto a la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Eso es muy intensa, eso es un debate teológico al cual mucha gente nunca llegó a una conclusión, y no tengo aquí el tiempo para explicar todos los detalles de esto. Pero jamás saberemos. Por ejemplo, tú mencionas de una esposa que oró por su esposo. Mi abuelita oró por mi abuelo por 30 y tantos años. Mi abuelo al fin aceptó al Salvador y fue bautizado. Mi padre bautizó a mi abuelo y me bautizó a mí el mismo día. Aquí está la pregunta. Mi abuelo aceptó el Evangelio porque mi abuelo oró por él, porque Dios tenía el plan de dejarlo hasta la más avanzada edad. ¿Cuál es el? Entonces, jamás sabremos decir eso. Jamás sabremos decir eso. Yo no tengo condiciones de decir, bueno, fue por esta oración o por la oración de este hermano, la oración de esta persona. Lo que sabemos es que en muchas situaciones el pueblo de Dios se une a orar por algo y algo pasa. Y en muchas situaciones el pueblo de Dios se pone a orar por algo y algo no pasa. ¿Cuál es la explicación que está por detrás de eso? No tenemos condiciones de afirmarla. Lo único que sabemos es que Dios es soberano y la decisión final está en manos de Él. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el libre albedrío que mencionas no solamente nos da el derecho de tomar decisiones, como nos da el derecho de creer en lo que queremos. Usted tiene el derecho de creer que la oración intercesora no tiene mucho sentido, así como su esposo tiene el derecho de creer que la oración intercesora es algo muy importante. Y una vez más le felicito a usted por tener la amabilidad de no traer ese debate a su iglesia, porque usted tiene razón, eso puede no solamente causar mucha confusión, como puede herir a muchos hermanos y herir, infelizmente, al ministerio de su esposo. Así que le felicito mucho por esa decisión. Por último, estoy de acuerdo con usted en algo. Me da la impresión que algunos quieren que algunos quieren hacer creer que los que oramos de forma intercesora por alguien somos más santos o tenemos un acceso privilegiado a Dios. Hay mucha gente que propone que la oración intercesora mueve la mano de Dios y que si la iglesia no está en oración intercesora, pues las cosas no pasarán. Yo no creo que Dios haga las cosas porque el ser humano estuvo orando. Yo creo que Dios es soberano. Pero vuelvo al mismo punto, es difícil poder contestar esas preguntas de los misterios de Dios. Pero entiendo que usted se incomode con gente que por veces quiere imponer sobre la iglesia una forma de orar. Y ahí es donde quizá deberíamos tener algo de cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que tener el cuidado de respetar a las personas y respetar la manera por las cuales uno elige orar. La oración intercesora, vuelvo a repetir, para mí es una gran bendición. He sentido eso en mi vida y he sentido eso en la vida de las personas. Por último, yo te diría esto. No dejes de orar por los demás, ¿está bien? No le crees dificultad a la iglesia si quieren seguir en oración intercesora, pero por último, ya que no tenemos condiciones de decir si sí o si no, yo te diría lo siguiente. Mejor sigamos en oración intercesora. Mejor sigamos intercediendo por los demás, porque claramente es una recomendación del Señor Jesucristo. Así que sigamos orando. Sigamos orando. Aunque alguien diga, no ores más por mí, sigue orando. Yo he visto milagros a través de la oración intercesora. Y creo que es un mandamiento de Dios. Creo que es
una recomendación muy poderosa de parte del Señor Jesucristo y de los discípulos. Si hay que cometer un error, bueno, yo cometería el error de orar por las personas. Queridos, mira, es siempre un gusto poder contestar su pregunta. Como le digo, si gusta, con gusto contestaría su pregunta, mándela al email que aparece en pantalla y jamás voy a decir su nombre o de dónde nos escribe, pues para proteger su privacidad. Si gusta también, conéctese a través de los medios sociales. Es siempre bueno saber que usted está llegando por ahí y participando. Es siempre un gusto saber que usted es parte de la comunidad virtual que Dios me ha dado crear aquí. Bien, nos vemos para los próximos videos. Siga conectado con nosotros. Cuídese mucho. Chao.